Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a quienes ya se han conectado para nosotros poder dar a conocer nuestro miércoles académico, que sin duda es un espacio en el que nosotros aprovechamos y conjugamos el tema de la teoría con la práctica y por supuesto también conocer de los grandes. En este caso, hoy tenemos un invitado muy especial que es Cristian Muñoz Catalán desde la Universidad de La Serena y vamos a hablar un poquito de este invitado para que todos ustedes puedan conocerlo. Bueno, Cristian es periodista, es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de La Serena, tiene un posgrado en fotoperiodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene MBA en Comunicación y Marketing Estratégico de ESER Barcelona, España. Es magíster en Dirección de Comunicaciones y Marketing Estratégico, Business School y Universidad Mayor en Chile. Se ha destacado como periodista en medios escritos y radiales. Además, ha trabajado en agencias de comunicación estratégica y publicidad. Ha sido asesor externo de instituciones y empresas y ha trabajado también como fotógrafo profesional y fotoperiodista en medios. Tiene varios proyectos editoriales y proyectos de investigación internacional en la cual realiza narrativas visuales y etnográficas. Ha sido editor de varios libros de fotografía documental y ha participado también como jurado en festivales de cine. Y desde el año 2005 es académico de las cátedras de fotografía y fotoperiodismo en la Universidad de La Serena. Actualmente él es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena desde el año 2017 y director regional de la FELAFAX CONUSUR desde el año 2022. Con este preámbulo vamos a iniciar este webinar en el cual vamos a hablar del fotoperiodismo relacionado específicamente a cómo nosotros debemos mejorar esas fotografías a través de la historia, que me parece un tema grandioso. Así que Cristian, a mis compañeros docentes que ya se han conectado también, el licenciado Clever, la licenciada Pilar, la licenciada Diana Vázquez, a todos ustedes bienvenidos. Y Cristian, por supuesto, a ti un abrazo desde acá, Ecuador, y una vez más agradecida por tu predisposición para compartir tu experticia con todos nosotros. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias, Lisette. La verdad para mí es un gusto enorme poder compartir esta mañana con ustedes. Acá en Chile es mediodía, de un día soleado, muy bonito en la ciudad de La Serena, que es una ciudad que queda al norte de la capital, de Santiago. Ustedes saben, Chile es muy largo, es el país más largo del mundo y nosotros estamos a más o menos 500 kilómetros desde la capital, la segunda ciudad más antigua también de Chile, una ciudad muy turística con muchísimo patrimonio. Y justamente hoy en día, en esta instancia, quisiera hablar sobre el rol de la fotografía periodística, pero en el contexto del rescate del patrimonio y de la entidad cultural territorial. Eso es, digamos, como encuadrado esta exposición. Espero que les resulte entretenida y también provechosa para compartir saberes y experiencias. Lo poco que uno sabe lo comparte con mucho cariño. Y es un trabajo que además llevo realizando como académico desde el año 2005 con distintas generaciones de estudiantes, ya muchos de ellos casi de la edad mía. Partí joven haciendo clases y ha sido un viaje tremendo el compartir con tanto talento joven, con tantas personas, con tantas miradas inquietas, incisivas, que nos ayudan a redescubrir el mundo cotidiano que nos rodea. ¿Puedo ya empezar a compartir? Claro que sí, Cristian, está activado. ¿Se Ya, puede? perfecto. Vamos a comenzar vamos a compartir pantalla. Denme unos segundos. Aprovecho también de saludar a todas y todos los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar. También con mucho cariño un abrazo fraterno a los colegas académicos que en este momento puedan estar participando y los que posteriormente puedan revisar este video. Desde ya les dejo una tremenda invitación a compartir nuestros saberes académicos, a compartir nuestras experiencias docentes y también a los estudiantes que podamos vincular nuestras instituciones de una manera más activa, generando instancias de retroalimentación, de pasantía, en fin, la creatividad no debiera tener límite, así que desde ya dejo abierta esa invitación. Ahora sí, voy a compartir pantalla
Aquí tengo la presentación que traje he preparado para ustedes. En su momento, vamos a salir de esta que no es. Esta es, ¿ya? Y vamos a empezar este recorrido visual. Tengo muchas fotografías que compartir, pero más que nada reflexiones que compartir. Ahí se ve la presentación. Sí, sí, Cristian, sí estamos bien. Perfecto. Entonces vamos a comenzar esta charla sobre fotografía y patrimonio que he titulado como Narrativas visuales de un territorio vivo. Narrativa visual porque llevo desde hace varios años realizando un proyecto con los estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena que han pasado por las asignaturas de fotografía y fotoperiodismo. Un registro que en esencia no pretendía ser un registro patrimonial, sino que eran géneros del fotoperiodismo, entrevistas de perfil humano, fotografías conceptuales y reportajes fotográficos eran las tareas que se evalúan año a año dentro de estas asignaturas, entre otras actividades. Entonces, en la medida que pasaron los años, me fui dando cuenta que los estudiantes, sin proponérselo de una manera consciente, comenzaron a dejar un legado importante visual de su día a día, de su entorno, de los distintos territorios donde ellos habitan, porque la universidad es una universidad estatal regional. Creo que en eso compartimos identidad con la universidad de ustedes. Y en eso también llegan muchos estudiantes que no solo son de las ciudades importantes de la región, sino también algunos de ellos desde la ruralidad. Y esa realidad comenzó a ser visible para nosotros, ¿ya? Así que vamos a partir. La primera foto que vemos en esta presentación, oh, perdón, creo que salí de ella. Ahí, la primera foto que vemos en esta presentación corresponde a una fotografía que realicé yo de una isla que está en la costa de esta zona, de este territorio. Yo estoy en La Serena, es una ciudad costera, por cierto, había olvidado mencionarlo. Así que estoy, de hecho, a espaldas mías en este momento tengo el mar. Eh, Tengo vista al mar desde acá. Pero esta la tomé, es una isla que se llama Isla Damas, una isla no habitada por personas, pero sí habitada por interesantes animales. Específicamente es la principal reserva de pingüino de Humboldt que existe en el mundo, que es un pingüino muy particular, que está en riesgo de conservación y que usa esa isla para nidificación. Y es una de sus ubicaciones más al norte que se pueden ubicar los pingüinos. Ustedes saben que los pingüinos se asocian muchísimo a los polos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, este tipo de pingüino llega hasta ahí porque por el frente de esta localidad que se llama Punta de Choros, pasa la corriente de Humboldt. Y este territorio ha sido amenazado por varios proyectos mineros y también termoeléctricos que han querido instalar sus operaciones en el lugar y que han entrado evidentemente en conflicto con la comunidad. Por lo tanto, es un territorio activamente muy motivado por fuerzas políticas, ambientales, sociales y culturales. Encontramos una comunidad que lamentablemente también está dividida frente al desarrollo, ¿no?, de estos proyectos que tienen un altísimo impacto en la ecología local y no solo en lo material, sino que también en lo inmaterial. Y eso es lo que llamaremos de aquí en adelante el patrimonio, aquel valor compartido, ¿cierto?, que se transfiere de generación en generación, donde está vinculado el paisaje, los recursos del paisaje, la vida, la cultura de estos lugares, las formas y las estrategias de subsistencia de estas comunidades que están asociados a la vida en el mar, a la vida en el turismo, a la producción, en este caso, de aceite de oliva y de agricultura, mucha agricultura orgánica, por cierto. Son zonas que ancestralmente han sido pobladas además por pueblos originarios, en este caso la comunidad de los changos y podemos entonces dejar un registro. O sea, esto que en esencia podría ser una postal de un paisaje, de una bella puesta de sol, se transforma con el contexto adecuado en un documento que deja
registro de un valor patrimonial. Entonces, comencemos a pensar qué es la fotografía, en esencia. La fotografía es, en principio, una técnica, ¿ya? Es una técnica que me permite obtener una imagen a través de la luz que refleja los objetos, lo que capta una cámara fotográfica antigua, ya, de película, o una cámara de placas, incluso de las más antiguas, o una moderna cámara digital, o la cámara también de nuestros celulares, o la cámara que está capturando mi imagen en estos momentos para esta videoconferencia es ante todo una técnica que permite obtener imágenes, representar el mundo en imágenes a través de la luz reflejada. Lo que ha variado es el soporte. Anteriormente era un soporte fotoquímico, ¿ya? Que se producía una reacción a nivel atómico en la emulsión de la película del soporte. Hoy en día tenemos un soporte electrónico digital, es decir, una imagen se transforma primero en una imagen electrónica y luego esa internamente es convertida en una imagen digital. Por lo tanto, es, por sobre todas las cosas, la fotografía una manera de registrar el mundo que nos rodea. También, yendo hacia un ámbito más complejo, podemos decir que la fotografía es también un medio de expresión, es un medio de comunicación. A través de la fotografía podemos referir, podemos expresar y o comunicar algo, algo que puede ser eh, algo muy concreto, algo simbólico, algo muy conectado con lo emocional, con lo sensitivo. Y también, en algunos casos, la fotografía comparte territorio con el arte. Hay una dimensión estética y poética en ella. ¿Ya? Por ahora vamos a mencionar estos tres aspectos y vamos a decir finalmente que toda fotografía es, al final del día, un documento social. Es, como decía Giselle Freund, es un documento social que registra en el fondo nuestras prácticas habituales del día a día y que va dejando evidencia de que esas existencias fugaces quedaron retenidas en el tiempo en breves fracciones de segundo. Entonces, en esencia, la fotografía es dibujar con la luz, con esta luz reflejada de los objetos. Esta ausencia y presencia de luz es lo que finalmente nuestro cerebro reconstruye al mirar una fotografía como una imagen que nos puede llevar y conectar con el pasado, con lugares lejanos, con momentos vividos, con un montón de elementos. Hay ciertas ideas cuando se ve una foto. Una de ellas, que no habría intervención humana a la hora de obtener una imagen. Hay quienes sostienen que por el hecho de ser una cámara fotográfica quien registra, la imagen fotográfica, en esencia, eh, sería más objetiva, ¿ya? Porque se obtiene directamente de la reflexión de la luz, ¿ya? No la reflexión mental, ¿ya? Pero esto no es así, porque al momento de encuadrar, al momento de seccionar la imagen dentro de un rectángulo o de un cuadrado, dependiendo del formato de la cámara, nosotros estamos seleccionando una porción de esa realidad y estamos dejando fuera otros elementos de esa realidad. Fotografiar es encuadrar y encuadrar es excluir, decía la gran Susan Sontag en el libro Ante el dolor de los demás. Y efectivamente eso le da una dimensión subjetiva al acto fotográfico al momento de la captura de la imagen fotográfica. La fotografía, entonces, al ver una imagen fotográfica, nosotros vemos el reflejo de un tiempo extinto, un tiempo que ha muerto, un tiempo que no se puede volver a repetir. Por eso es que nosotros podemos a través de un documento fotográfico mirar los ojos de un personaje histórico que ya hace muchas décadas o siglos ya nos dejó. Y ese es su valor documental, porque es la forma más, es el análogo más perfecto de lo real. No es lo real, porque es un documento solamente, ya es, tiene alto y ancho, ya puede ser incluso hasta un papel o una pantalla, pero se parece muchísimo, muchísimo a lo real, ya es lo más parecido a lo real.
es una huella de lo real. Por lo tanto, lo que vemos es la fracción de segundo de algo o de alguien. O sea, hay una dimensión existencial a la hora de capturar una imagen fotográfica y sobre todo a la hora de verla. Ya hay un interpretante que aparece, que es el sujeto, que le da su interpretación, su entendimiento de aquello que está viendo. Por ende, vemos un momento que no se volverá a repetir. Por eso es que cuando vamos de viaje, hoy en día que tenemos teléfonos con cámara sobre todo, tratamos de capturarlo todo. Tomamos fotografías de los momentos felices, tomamos fotografías también, hoy en día se toma mucho de los momentos complejos, incluso como evidencia para en un accidente. Tomamos fotografías del paisaje, del lugar, de las personas que van transitando frente a nosotros, porque sabemos que es un tiempo que no se volverá a repetir. Y eso es lo que le da el valor. Cada vez que nosotros hemos perdido un ser querido, yo creo que cada uno de nosotros lo primero que hace al llegar a casa es buscar la fotografía con esta persona que ya no está existencialmente en este plano. Ahí nos damos cuenta lo importante que es la fotografía. Nos damos cuenta que son momentos únicos y que quedan ahí eh, de una manera material en el tiempo. Vemos lo que supuestamente verían nuestros ojos si hubiésemos estado ahí. O sea, cuando hablamos de una fotografía, evidentemente en esto dejamos fuera toda intervención digital de una imagen que puede ser hecha maliciosamente, incluso a través de fotomontaje. O incluso hoy en día, con el uso de la inteligencia artificial, imágenes que son construidas a partir de datos y que se parecen muchísimo a las imágenes reales, pero no lo son. Eso no son fotografías porque la luz reflejada en los objetos no existió. No existió ese momento de captura. Pero en todas las demás fotografías sí, en las hechas por cámaras fotográficas, incluso hechas con intención de engañar, ¿ya? Yo también puedo montar una escena y después tomar la foto, ¿ya? Pero aún así no podemos desconocer que esa escena montada, esos objetos puestos ahí, existieron en el tiempo, en algún momento, ¿ya? Y ese es el gran valor documental. También quisiera que reflexionáramos frente a estas frases que son muy conocidas. Yo creo que todos han escuchado hasta que dice una foto vale más que 1000 palabras, que yo la tengo ahí remarcada en rojo. En realidad yo soy sumamente crítico de esta expresión, creo que es absolutamente imprecisa, creo que es más bien un mito, ¿ya? Porque una imagen vale 1000 palabras, pero también vale 1000 palabras distintas. Una imagen tiene una multiplicidad de interpretaciones. La misma imagen, incluso publicada en la prensa, ha sido usada con fines políticos de un grupo y después usada con fines políticos del grupo antagónico, con interpretaciones absolutamente distintas. Por lo tanto, la imagen sin contexto no puede valer más que 1000 palabras. Y este es el trabajo de nosotros los periodistas. O sea, este no es la fotografía de arte donde yo puedo prescindir completamente de la palabra. En el fotoperiodismo no podemos prescindir de la palabra. Necesitamos al menos una bajada que contextualice, que nos ubique, que nos dé contexto, que nos dé referencias para comprender lo que estamos viendo. Y eso es fundamental en el periodismo y también desde la ética del fotoperiodismo. Darle contexto a la imagen. Decir que la foto vale más que 1000 palabras niega la polisemia intrínseca de la imagen, esta capacidad de tener muchos significados posibles. También no reconoce el valor estructural de la secuencia narrativa visual, es decir, el orden, como yo ordeno las imágenes, como yo las voy presentando una por una, también le da significado a ese relato. No da lo mismo poner unas fotos antes y otras después. Eso tiene que ir intencionado, tiene que ir guioneado de parte del autor de esa narrativa visual. Una fotografía tampoco nos puede contar una historia completa, porque es solo una fracción de segundo.
Y ya sabemos que las historias duran más que fracciones de segundo. Pero sí nos puede mostrar el mejor momento de esa historia. Ya nos puede mostrar el momento, imaginémonos en un mundial de fútbol que sin duda congrega la atención de millones de personas. En el partido final, en el minuto final, en el segundo final, el fotógrafo que logra capturar la pelota justo rozando los dedos del arquero y entrando de lleno al arco, marcando el gol de diferencia que se lleva la copa. O sea, ahí en ese caso, claro que sí, pero es porque hay millones de personas que han estado siguiendo el desarrollo de esos hechos desde que el Mundial empieza, con todas las tensiones y glorias que se viven en esos contextos. Y luego, esta foto es nada más que el cierre, una suerte de quinta esencia de aquella historia sintetizada de la mejor manera. Pero se necesita todo un contexto para que eso suceda. Yo puedo mostrar esa misma foto 50 años después a las generaciones futuras y van a entender a lo mejor que se trata de un partido de fútbol, pero no van a saber necesariamente cuándo, ni dónde, ni quiénes. Ni siquiera van a saber si es que esa era la foto que capturaba el segundo final del partido, porque no hay más fotos que la acompañen. O sea, se dan cuenta, o sea, una foto requiere de una estructura narrativa para que tenga un valor narrativo dentro del fotoperiodismo, dentro de la historia, dentro del relato, ¿no? Para poder ser entendida, valorada y apreciada en su dimensión. Si no hay eso, tenemos una interpretación libre, que tampoco es mala, digamos, en el arte, en la fotografía de autor, en la fotografía autoral, personal, íntima, reflexiva, no hay problema en ello. Pero el periodismo es otra cosa. Nosotros estamos mandatados, ¿ya? Y en tiempos de desinformación, con mayor razón, tenemos el mandato ético de darle contexto a las cosas, a las imágenes, a los hechos, para que la ciudadanía, la comunidad informada pueda entender y comprender mejor lo que sucede. De todos los medios de expresión, la fotografía es el único que fija el instante preciso. Jugamos con cosas que desaparecen y que una vez desaparecidas es imposible revivir. Eso sostiene el gran fotógrafo Henri Cartier-Bresson en su libro Fotografiar de Natural. Henri Cartier-Bresson es fundador de la agencia Magnum, es uno de los más destacados fotógrafos del siglo XX, incluso se le considera padre del fotoreportaje. Por lo tanto, sus reflexiones en torno a la fotografía son muy interesantes y también muy críticas. Aquí tenemos una imagen de archivo. Vemos ahí unas personas que levantan carteles que a su vez llevan fotos, ¿ya? O sea, vemos una foto y fotos dentro de la misma foto, ¿ya? Apreciamos que hay rostros de ahí, unos varones, una mujer también se ve, sostenida por principalmente mujeres. El contexto de esta fotografía. Estas personas son familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar que existió en Chile durante 17 años, desde 1973 hasta 1990. Durante ese proceso, como toda dictadura, hubo una brutal represión política y también física de la disidencia, donde se hizo desaparecer a mucha gente, se torturó a mucha gente, lamentablemente, y es sin duda uno de los hechos de la historia reciente de Chile que más polémica y tensión genera hasta el día de hoy, a pesar de que ya han pasado 51 años desde el golpe de Estado, el 73. Y una de las acciones más complejas fue justamente la resistencia, la lucha de estas mujeres, porque fueron principalmente mujeres, que eran madres, esposas y hermanas de detenidos desaparecidos. Y que lo único que quedó de estas personas, porque desaparecieron, algunas de ellas encontraron algunos restos, otras hasta el día de hoy siguen en condición de desaparecidas, era la fotografía de sus familiares, de sus seres queridos. Y si podemos ver, son fotos la gran mayoría de identificación, fotos de carnet de identidad. Y esas son las que ellas llevaban siempre en sus pancartas o colgadas en el pecho y en cada acción política,
las sacaban a la luz, ¿no? Para que la gente entendiera el contexto de esta lucha y con la gran pregunta, ¿dónde están? Entonces muchos decían que si no hubiesen existido estas imágenes, estas fotografías, la desaparición de estos seres vivos, de estos seres humanos, hubiese sido total. El gran semiólogo francés Roland Barthes, en su libro El lenguaje fotográfico, sostiene que la fotografía repite mecánicamente lo que existencialmente nunca se volverá a repetir. Ese es el valor de la imagen. Repite entonces aquello que no se vuelve a repetir existencialmente. Milan Kundera decía que nosotros no guardábamos palabras, guardábamos fotografías. Fotografiar es retener la respiración cuando todas nuestras facultades se conjugan ante la realidad huidiza. Es entonces cuando la captura de la imagen se transforma en una enorme alegría física e intelectual. Fotografiar es poner en la misma línea de mira el ojo, la mente y el corazón. En estas últimas tres ideas del ojo, mente y corazón quisiera detenerme porque la fotografía se construye justamente así. Una mente que selecciona, que discrimina los elementos que tiene frente a la vista a través del encuadre de la cámara. Es un proceso que puede ser intuitivo, pero también muy intelectual cuando queremos significar a través de esta imagen. Pero también existe, además de la mirada, obviamente, el ojo es el encuadre mismo, la mente, la selección de los elementos, el corazón, o sea, la emocionalidad participa profundamente de todo este proceso. La imagen fotográfica no apela a una necesariamente al discurso reflexivo, racional, sino que su mayor fuerza está en la capacidad de evocarnos profundas emociones, activar recuerdos, nostalgia, melancolía, etcétera, emociones complejas del ser humano. Las fotografías objetivan, es decir, dan la sensación de que algo es objetivo. Convierten un hecho o una persona en algo que puede ser poseído. Y las fotografías son un género de alquimia por cuanto se las valora como un relato transparente de la realidad. Esto también lo dice Susan Sontag en su libro Ante el dolor de los demás, publicado el año 2004. Veamos qué entendemos entonces por esta fotografía que objetiva la realidad. Ahí vemos una imagen que realicé hace mucho tiempo. De hecho, esta fotografía está hecha en película, no en fotografía digital. Lo que vemos ahí es una mujer mapuche, una mujer, una anciana mapuche, una machi. Una machi es un ser, es una persona espiritual de la comunidad mapuche, una suerte de médica, ya ancestral, que conecta el mundo trascendente de lo mítico, de lo mágico, ¿cierto? Espiritual, con el mundo físico, porque ayuda en la adversidad del clima, de la enfermedad, de las carencias. Es uno de los símbolos más fuertes de la cultura mapuche, que es un pueblo que existe en Chile, al sur de Chile, y también al otro lado de la frontera chilena, en Argentina, a la misma altura, más o menos hay pueblos mapuches, que significa gente de la tierra. Que son un pueblo, por cierto, que está en tensión en estos momentos con el Estado de Chile, porque ellos reclaman ciertos territorios que, según relatan, fueron despojados en distintos momentos de la historia de Chile, incluso momentos de la historia reciente. Entonces, ese es el contexto que yo les doy a esta imagen. Yo esta fotografía la tomé en un juego de Palín, que es un juego parecido al hockey, ¿ya? Que juegan en el sur de Chile, el pueblo mapuche, pero no es un juego cualquiera, es un juego sagrado, o sea, está conectado con una dimensión espiritual, ¿ya? Y en cada juego de Palín siempre está la presencia de una machi, ¿ya? O sea, es así como ellos reconstruyen o construyen su mundo, su visión de mundo.
Toda imagen fotográfica o de video es el reflejo de aquello que se cruzó en un momento determinado en el cono de visión de un lente. Por eso es que es un reflejo de lo real, ¿ya? Nos parece real por el hecho de que el objeto estaba ahí. Puede que yo maliciosamente puse el objeto delante del lente, pero el objeto no lo puedo negar, salvo con la inteligencia artificial, pero ya hemos dicho, eso no es fotografía ni lo será nunca, porque fotografiar es capturar usando la luz reflejada de los objetos, un proceso físico de la luz actuando con la materia. Por lo tanto, nadie discute cuando ve una fotografía de que lo que estamos viendo es algo que al menos físicamente existió delante del objetivo de una cámara. Y aquí recalco, siempre que no sea un montaje alterado por Photoshop u otro software de edición o agreguemos ahora inteligencia artificial. Miren esta foto. Esta foto estaba en el baúl de los recuerdos de un señor donde yo viví cuando estudiaba acá en La Serena. Yo soy del sur de Chile, a 600 kilómetros más al sur de esta localidad, y me vine a estudiar en los 90. Y llegué a una casa de familia que me acogió, eh, donde yo vivía ahí y todo, yo le pagaba mensualmente. Y esta familia me acogió además como un hijo putativo. Y un día el dueño de casa me muestra esta imagen, que era una imagen del álbum familiar muy antigua, de una escena donde vemos a estas personas, a estas mujeres, a estos señores y a estos niños que están pelando fruta. Esas frutas son los primores, es la primera fruta que aparece en Chile, en todo el territorio de Chile, que es larguísimo, son 4.200 kilómetros, y esta es la primera que aparece, bueno, en esos tiempos, de manera natural. Hoy en día tenemos fruta todo el año gracias a la agroindustria y los invernaderos, pero estamos hablando de los procesos naturales. Y esta fruta se le llamaba el primor, porque era la primera. Son nectarines, damascos, duraznos, que las señoras pelaban para secar. Ya en ese tiempo no habían refrigeradores en las casas, no existía tal tecnología, y por lo tanto la gente para conservarlos usaba el secado. Ya entonces esta fruta se secaba. Esto es el Valle del Elqui, muy conocido mundialmente, de hecho por sus características y sobre todo por sus cielos despejados. Están los principales centros astronómicos, están emplazados en este territorio por lo mismo. Y esa zona siempre ha sido con un sol muy, muy fuerte. Entonces es un secador natural de la fruta. Y esto era una fiesta. Ya lo que vemos aquí, porque esta gente está tan engalanada. Hay flores, hay una señora cantora, como le llamaban, la que tiene la guitarra, con una postura de la guitarra parada, que ya no se usa así. En esos tiempos se usaba la guitarra parada. Y están todos pelando fruta y los demás ahí expectantes. Resulta que esta era una forma de trabajo no remunerado, era una manera colaborativa de poder cosechar mi producción de fruta de los pequeños agricultores que no tenían dinero para contratar mano de obra y que contaban con la buena voluntad de los vecinos y las vecinas, quienes muy animosamente iban a la casa, cosechaban la fruta, la pelaban y él en agradecimiento les hacía una gran fiesta. Lo más probable es que el señor que sostiene el bebé sea el dueño de casa. Y esta fiesta incluía evidentemente abundante vino, que es muy famoso el vino de Chile, sobre todo de estos valles, comida y canto y baile. Entonces, esta foto que constituía, vamos a ver incluso, miren, aquí está el reverso de esta foto, era una tarjeta postal, porque antes se imprimían las fotografías y se mandaban a la familia. Dice aquí, de cosechas del durazno en el Valle del Elqui, 28 de febrero del año 42. Esto era un documento familiar, nada más. Pero hoy en día se constituye en un documento social de valor antropológico, etnográfico y, ¿por qué no, histórico? Esa es también otra de las características de la fotografía, que se transforma, incluso en nuestras humildes fotografías personales, familiares, que hoy en día estamos retratando todo lo que hacemos, todo lo que vemos. Imagínense ustedes en 500 años más los arqueólogos del futuro, cómo van a revisar esos repositorios de imágenes para poder analizar nuestras costumbres, nuestros estilos de vida y un montón de información que para ellos sería tremendamente importante. Aquí vemos una construcción muy antigua de deslinde, y me imagino que también en Ecuador debe haber, son las murallas de Pir, que se les llama. Eran divisiones antes de que existieran las alambradas, la gente dividía con piedra, ¿ya? Con piedra o con arbusto.
Acá el territorio es más seco. Y eso que estamos viendo es la imagen de un antiguo cementerio, de una localidad que ya estaba despoblada cuando yo tomé esta foto. Fueron antiguos pueblos mineros que una vez agotado el yacimiento, las comunidades emigraban y solo de manera eh, ocasional o temporal, mejor dicho, llegaban a habitar el borde costero, porque esto está en plena costa, para trabajar por temporadas del mar. Esta fotografía la tomé cerca de un mercado tradicional de acá de La Serena, una foto de calle, ya está ahí una persona vendiendo sus productos. Eh, es una fotografía urbana, ya tomada sin mayores pretensiones, está hecha con una cámara de película, de hecho, también. Y lo que les quiero contar en el fondo, que la fotografía tiene ese valor que puede rescatar y puede poner en valor elementos que pueden ser tremendamente cotidianos en nuestra vida, tremendamente sencillos, tremendamente humildes, pero ponerlos en valor de tal manera que se transforman en testimonios, en documentos, en parte de una identidad. Siempre entendemos el patrimonio con el arte, la cultura, el folclore, aquello que ya está como de alguna manera muy institucionalizado. Y no lo entendemos como el valor de lo efímero, del día a día, de los espacios urbanos, de los espacios humildes. El patrimonio no es tampoco un elemento que esté lejano del conflicto, ¿ya? Hay patrimonio que es incómodo, ¿ya? Ya lo saben en España con el deporte que tienen muy cuestionado a nivel mundial de las corridas de toros. Podemos decir muchas cosas, tomar muchas posturas éticas frente a esa práctica, pero lo que no podemos negar que es un tremendo patrimonio cultural eh, que se mantiene desde mucho tiempo. Claro, como seres éticos nosotros tomamos un rol, yo tengo de hecho una posición frente a una práctica como esa que me parece innecesariamente cruel a los días de hoy. Pero sí no puedo dejar de reconocer su valor patrimonial para la identidad del pueblo español o para una parte del pueblo español. Acá lo que vemos es el rostro de un penitente, una persona que lleva en andas una imagen de la Virgen de Andacollo, que es un pueblo minero que está en una zona montañosa. Ustedes saben que Chile está a lo largo de Chile, va a la cordillera de los Andes, la misma cordillera que también tienen ustedes. Em, y aquí se realizan procesiones como país latinoamericano, marianista, muy devotos de la Virgen, de la Virgen del Carmen, en este caso la Virgen de Andacollo. Y aquí vemos unas personas que llevan andas, este andamiaje pesado para trasladarlo, lo van sacando de un templo al otro mientras dura la fiesta. Estas son fiestas que no paran, las personas hacen unos bailes y tocan música y todo es en contexto de absoluta fe. Entonces, cuando yo tomé esta foto me llamó la atención el rostro de esta persona y que justamente fuera como de los voluntarios que llevan sobre los hombros el peso de la imagen de la Virgen. No sé el contexto de sus heridas, ¿ya? Solo interpreto libremente lo que podría explicar su presencia en este acto de fe. Y tenemos otros. Ven, acá tenemos gente que está ahí en el templo ya con velas, muchas velas encendidas en sus manos, que las dejan consumirse lentamente mientras van rezando y miran fríamente a la cámara que lo está encuadrando. En ese momento yo trato de ser lo más rápido y silencioso para poder capturar estas imágenes, porque la fotografía no es inocua, ya no es inerte. Cuando uno fotografía algo, de alguna manera uno está afectando el espacio de otra persona, estoy capturando intimidad de otra persona, estoy de alguna manera capturando la existencia de otra persona. Y eso es como un pecado original que trae la fotografía. Es imposible que pueda darse la imagen sin esta intromisión ya al mundo privado de los demás. Por eso es que debe haber una actitud ética detrás en el desarrollo de la fotografía. Y así vamos capturando en otros momentos esta pila
donde está el agua bendita, está hecha en una piedra que se llama andacoyita, que es una piedra autóctona que se da solamente acá en Chile y donde en ese territorio es muy abundante, por eso el nombre lleva el nombre del pueblo. Vemos la mano de esta señora untando los dedos en agua bendita para luego hacer la señal de la cruz. Vemos a estas personas que son parte de las cofradías familiares que por siglos llevan la misión de sacar a la Virgen, pasearla y bailarle a la Virgen durante varios días hasta hasta que termina la fiesta y después devolver la Virgen a su lugar. Y todas representan hermandades, aquí dice. Y tiene, estas hermandades, muchas de ellas son más antiguas que los años de vida republicana de nuestro país. O sea, la espiritualidad, ¿cierto? Como un sello identitario potente, ¿no? Que hay un sincretismo, ¿no? Con la identidad cultural que le antecedía, la identidad ancestral. La fotografía no solo documenta, registra o embellece. La fotografía también tiene capacidad de transformarse en el fragmento de un discurso ideológico, en una mirada crítica, también en una mirada editorial. De ahí que la objetividad aparente que nos daba la cámara se transforma en una paradójica relación, como lo sostiene Barthes, que puede ser denotativa y connotativa a la vez. Tiene un mensaje que es sin código. Y nosotros vamos interpretando la foto y vamos interpelando la foto. Por ejemplo, si tuviéramos aquí la imagen de una fotografía de las corridas de toro, donde se ve al torero, ¿cierto?, ensartando su sable hacia el corazón del toro, sin duda que la postura que podríamos tomar sería muy diversa y también habrían discursos políticos en torno a esa interpretación. Cuando se cubre eh, patrimonio como de este se llaman los bailes chinos, así se llama en estas prácticas de festivas religiosas, chinos, porque en el Chile colonial, la gente terrateniente, los dueños de la tierra, llamaban despectivamente a los mestizos, al bajo pueblo, los llamaban chinos, ¿ya? Le decían que era una manera despectiva. Entonces ellos de alguna manera han resignificado esta palabra y se llaman a sí mismos bailes chinos con mucho orgullo, porque en esto está reflejada una identidad que es lo que quise transmitir en esta foto, por eso me detuve en esta foto, y también la anterior que vemos niñas, que es algo que se transmite de generación en generación. Aquí podemos ver tres niños de diferentes edades y que están ahí con el tambor principal de su padre que está atrás, ¿cierto? Esta foto está hecha también en película y por eso es que la definición del escáner que usé para digitalizarla no es muy buena, pero nos muestra en el fondo, desde mi punto de vista, una síntesis de este fenómeno cultural. Acá vemos un burro comiendo, pastando libremente en estos pueblos mineros que quedaron casi despoblados o semidespoblados en la costa del territorio donde estamos. La relación con los animales domésticos también es un vínculo muy profundo de todas las localidades. Yo creo que también se debe dar en la ruralidad de Ecuador, de América Latina en general, de Bolivia, Perú, Argentina, Brasil. Esta relación que tienen las personas, ¿cierto?, con sus animales. En este caso vemos el burro, que es un elemento muy interesante dentro de la cultura de estos territorios, porque estos territorios hace 200 años eran territorios mineros. Las principales minas de Chile estaban ahí, en ese momento histórico. Después se trasladaron al norte, más al norte después de la Guerra del Pacífico, pues el salitre y ya hoy en día es el cobre, pero en sus primeros años de explotación minera ya como Chile, como vida republicana, fue en estos territorios donde la fuerza mecánica, por así decirlo, para poder explotar estos yacimientos, un elemento importantísimo era la capacidad y resistencia de estos nobles animales. Los burros, los burritos, los mismos que llevaron a María y José a Belén, ¿cierto? Como nos indica el relato bíblico. Y estos burros, cuando estas minas se agotaron, fueron liberados.
ya fueron liberados y se asilvestraron. Ya son burros ferales, son burros que no tienen dueño y están pululando por estos territorios, llevan siglos caminando por ahí. A veces hay personas que los capturan, los marcan y los van, se van adueñando de estos animales, pero que en realidad no, originalmente no tenían dueño. Por eso es que cuando estuve recorriendo en los distintos proyectos que he realizado sobre registro de narrativas visuales vinculadas a identidad y territorio, me pareció un símbolo muy potente de esta región, el burro. No así en la región donde yo vengo. Yo soy de la zona central, al sur de acá, y allá el caballo era la fuerza laboral, de fuerza mecánica, por así decirlo, la fuerza animal más importante del campo de la zona central de Chile, que es donde está la parte hegemónica de Chile. O sea, ahí está la mayor cantidad de la población, está Santiago la capital, en fin. Pero en estos territorios es el burro y más al sur, donde, donde llueve muchísimo, los terrenos son muy pantanosos, no es ni el burro ni el caballo, sino el buey, que es el único animal que puede trasladar carretas pesadísimas por lugares pantanosos. Aquí vemos incluso en esta foto, no sé si se distingue, esto fue un proyecto muy interesante que realizamos con una universidad canadiense por varios años. Y vemos aquí una persona arando un cerro. Esta foto yo la tomé desde muy lejos con un teleobjetivo de 300 milímetros. Y vemos una persona arando con burros una ladera de cerro, que acá se les llaman lluvias. Se les llama lluvias porque son laderas de cerro muy empinadas, donde no hay corriente de agua superficiales, y la única manera de poder explotar agrícolamente estos espacios, estos terrenos, es a través del agua que cae del cielo, o sea, a través de la lluvia. Y la sequía, que es un problema grave en esta región desde hace varios años y también muy vinculado al cambio climático global, ha obligado que las personas usen nuevamente el burro como fuerza de trabajo, incluso por sobre el caballo, porque es mucho más económico para alimentar, exige mucho menos cuidado también. Entonces es una transformación, es una adaptación reciente que la comunidad ha hecho para desarrollar una estrategia de subsistencia ante el fenómeno de la sequía asociado muchísimo al cambio climático. Esta misma foto yo la he expuesto en distintas instancias y ha sido tremendamente discutida a nivel político por la propia comunidad, porque ellos no ven una postal dulce del campo chileno. Ellos lo que ven es un problema social y político que cuestiona la tenencia de agua en Chile, cómo es que se gestiona el recurso hídrico, cómo es el tema del cambio climático global y una serie de otras narrativas que tienen estos territorios y que son parte de un conflicto, ¿ya? Esta foto yo la muestro en otra ciudad y sería una postal. Para ellos y ellas no es una postal, no es algo que está ahí por su estética, es algo que está ahí porque los lleva a discutir, los lleva a a la reflexión. Esta foto ya es al sur de Chile, está hecha con representaciones de madera espirituales que marcan los lugares donde el pueblo mapuche recuerda a sus muertos. Ya no es un cementerio, ya, sino que cada tótem de madera que se llaman Chemamil, que significa gente de madera, está mirando, apenas se ve una silueta de una isla que está al frente, que es la isla Mocha, que es también su traducción vendría siendo la isla de la muerte, pero no la muerte en el sentido trágico occidental, sino la muerte como el viaje, ¿cierto?, trascendente de la vida de la persona, que una vez que muere el cuerpo, desde esta isla lo vienen a buscar el espíritu de las ballenas y lo llevan acompañado en una canoa hasta la isla para que ahí pase a la eternidad. O sea, es una imagen culturalmente muy fuerte, muy identitaria, que toma mucha más fuerza todavía considerando la lucha política que se lleva ahí y que además nos conecta con la dimensión espiritual. Aquí tenemos un niño mapuche con su ropita, con su ropa tradicional. Ese bastón, como bastón que lleva en la mano, es un palo de madera de luma muy dura y que se usa para jugar el juego que yo les hablaba, el palín, mal llamada chueca. Ya los españoles le pusieron chueca porque el palo era chueco, pero ellos le llaman palín. Y lo que lleva en la otra mano es un instrumento de viento que se llama pifilca,
y que ellos lo hacen sonar cuando danzan en sus ritos ancestrales. Aquí vemos la madre de este niño. Este niño se llama Jorge y ella es Ana María, su madre. Vamos cruzando un lago en la mañana, al amanecer. Ella lleva su perrito en los brazos y me estoy despidiendo de ellos. Yo compartí con ellos, ellos viven en una isla, en una familia que viven solos en una isla, el mamá, papá y sus hijos, que ahora ya deben estar bastante grandes. Acá cambiamos completamente, vemos una mina abierta, esa es una mina a tajo abierto, se llama acá, de las más antiguas de Chile, ya no se explota, esto quedó ahí como detenido en el tiempo, estos lugares muy solitarios, no se encuentra vestigio de vida moderna ahí y está hecha con un celular, ¿ya? Y también la pongo porque los soportes que hoy en día la tecnología nos entrega hace que no existan grandes diferencias entre una cámara profesional como la que yo suelo usar y un celular que también suelo usar hoy en día y que he integrado a mis prácticas de registro fotográfico. Por la oportunidad que me permite, por la oportunidad que me permite compartir, editar en el mismo teléfono e incluso realizar otros contenidos digitales, audiovisuales. Todo esto era un antiguo pueblo minero completamente abandonado. En estos lugares el silencio es enorme. Aquí solo se escucha el viento y el sonido y el canto de las aves. Son soledades muy, muy, muy profundas. Esos caminos, se ve un camino ahí, son antiquísimos y están ahí generalmente durante el día muy quietos, muy silenciosos. Y esto es Murallas de Pirca, que están cerca de la ciudad donde yo vivo, muy cerca, en los bordes de la ciudad. Y yo en el fondo he ido registrando estos espacios porque considero que están desapareciendo. Hay toda una demanda por construir casas modernas, edificios modernos, y eso ha ido predando, haciendo desaparecer todos estos lugares que tienen este patrimonio, que es un patrimonio humilde y sencillo. Aquí no van a haber leyes que protejan, sino que solo tenemos la fotografía que nos va a permitir rescatar, por ejemplo, una antigua estación de trenes como la que estamos viendo en esta imagen. Vamos a ir avanzando ya para mostrarles un proyecto que estoy realizando hace tiempo con mis estudiantes, que se llama Retórica Visual. em, que recoge los trabajos que han sido evaluados por ellos y que luego se han exhibido en las distintas exposiciones que realizamos prácticamente todos los años. ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando esta charla. Lisette, ¿me comenta si todavía tenemos algo de margen de tiempo? Estimado Cristian, sí, todavía tenemos algunos minutitos, pocos minutitos, porque tengo entendido que en algunas zonas a las 11 ya pierden conectividad porque se va la luz. En este caso, me gustaría, antes de culminar, no sé si alguno de los que están participando en el webinar tiene alguna pregunta, por favor, para que el experto acá nos pueda despejar cualquier duda que tengamos. Sin embargo, agradecerle a Cristian por esta excelente participación. En realidad es súper importante, me parece muy importante estos talleres porque como usted dice, a veces hay cosas que se pierden con el tiempo, pero solo con una buena fotografía, con un buen retrato, uno puede revivir esos momentos. No sé si alguna de las personas que están acá tiene alguna pregunta, por favor. Sí, tenemos una pregunta del licenciado Clever Romero, docente de la Universidad Estatal de Bolívar, de la carrera de comunicación y profesor también de la asignatura de fotoperiodismo. Clever, bienvenido. Muchas gracias, buenos días con nuestro estimado expositor. Bienvenido a nuestra universidad. Muchas gracias por esos conocimientos. Más que una pregunta o señalar el tema del fotoperiodismo, una responsabilidad inmensa que tenemos quienes ejercemos el periodismo. Pero algo que me llamó muchísimo la atención en la exposición es precisamente el tema de la narrativa visual. Ser un poco, se les dice a los chicos, hay estudiantes de este momento en este webinar, y un poco creo que es importante referir que la fotografía no es una imagen fría o una imagen que podemos tenerla ahí, sino que tiene mucho de narrativa, de contar historias, y a lo largo de su exposición, precisamente eso es
iba notando que hay toda una historia detrás de qué tan importante si se torna la parte ética con la parte de la narrativa en el ejercicio profesional del periodismo. Agradezco muchísimo su pregunta, licenciado. De verdad que esa es incluso una unidad completa que trabajo en la asignatura de fotoperiodismo, que se llama esa unidad la representación del dolor en la imagen periodística. El acto fotográfico, lo dije en el principio, no es inocuo, no es inerte, no es inofensivo. Cada vez que yo me paro delante de una persona y la fotografío, estoy de alguna manera exponiendo un momento, un segundo de su vida que es parte de su espacio privado también. Entonces, eso es un dilema del acto fotográfico que es imposible eludir. Por eso es llamado una suerte de pecado original. Y así como el pecado original tiene un rito para borrarlo, ¿no es cierto? Que es el bautismo. También nosotros como fotoperiodistas periodistas debemos tener muy presente el actuar ético de la profesión. El actuar ético quiere decir que la fotografía tiene varios momentos. Primero, la captura fotográfica, que es el momento donde yo estoy tomando fotos. En ese momento yo puedo estar incluso en territorios completamente violentados. O sea, puedo estar viviendo las secuelas de un bombardeo, puedo estar viviendo el desastre natural donde ha dejado un montón de pérdidas materiales y humanas. Puedo estar viendo una crisis sanitaria donde a lo mejor hay personas, niñas, niños, mujeres, hombres, ancianos, falleciendo o muy gravemente frente a mí. Y en ese contexto, uno como fotógrafo suele retratar todo lo que le rodea, porque puede incluso el fotógrafo estar en un estado de shock y la cámara se vuelve en una suerte de escudo frente a la realidad que está delante de mi lente y el encuadre, de alguna manera, es lo que mantiene los pies en la tierra, emocionalmente hablando, a la fotógrafa o al fotógrafo. Pero el momento más importante, creo yo, del trabajo de fotoperiodismo, por eso que llamo fotoperiodismo y no fotografías secas, es en la selección de esas imágenes y la debida puesta en escena de aquellos. O sea, el mostrar por mostrar solamente el dolor puede incluso generar efectos no deseados, como que nuestras audiencias pierdan la sensibilidad al momento de apreciar la imagen y sentir, por ejemplo, que no están viendo algo real, sino más bien una puesta en escena de una película o de algo ficticio, o no llegar a afectarlos emocionalmente como para que estas personas luego se suben a otras personas y creen una opinión y esta opinión pueda ir escalando y presionando a quienes sí realmente toman decisiones para ir en ayuda, para corregir, para lo que sea. Hace un tiempo, el fotógrafo inglés, Don McCallum, tomó la fotografía en un África de un niño famélico, de estas fotografías muy terribles de las hambrunas de los años 70 y 80. Y este niño además llamaba mucha atención visualmente porque era africano, pero era albino. Entonces, habían solo niños africanos alrededor de piel negra y él era albino. Ya entonces se veía muy, muy extraño. Y en una imagen muy, muy dolorosa, ya uno ve esa imagen y duele el alma apreciarla, ¿no? O sea, verla, percibirla. Pero esta imagen sirvió de inspiración para que otras personas que sintieron ese dolor crearan una organización como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ahí vemos, ¿cierto? La fotografía generando, desencadenando procesos. Pero para eso es que debemos tener la actitud ética de saber en qué contexto vamos a mostrar esa foto, con qué propósito, porque la comunicación en este caso debe tener un propósito tremendamente claro. ¿Estoy mostrando morbo por el morbo? ¿O lo estoy contextualizando y estoy situando y llevando la discusión donde tiene que ir? La fotografía del niño migrante que falleció en las costas de Europa, que nos mostró, nos hizo palpable la cruda realidad de las migraciones masivas que se están dando en el mundo entero y que lo llevó en esta imagen tremendamente triste y devastadora de un niño que la ola lo dejó depositado, su cuerpo, su cuerpecito inerte en la orilla.
Yo creo que lo más importante es que nunca perdamos nuestra condición de seres humanos. Ya justamente lo que me pregunta, profesor, yo lo iba a mencionar en el cierre de esta presentación, pero ya lo vamos adelantando, que tenemos que dar debido contexto a la imagen. Debemos también pensar y repensar qué es lo que estamos logrando con la exposición de esta imagen. Por ejemplo, las imágenes que son demasiado fuertes, yo creo que ni siquiera debieran estar en una red social, sino, por ejemplo, en lugares donde se puede desarrollar un visionado más reflexivo, como un museo de la memoria, por ejemplo. Ya el espacio físico donde contemplar la imagen, yo creo que es un espacio que está mucho más adecuado, un espacio en silencio, mucho más íntimo, mucho más reflexivo. Sabemos que cuesta muchísimo conseguir esos espacios, pero debieran ser un anhelo constante de quienes realizamos fotografías. Para seguir avanzando, profesor, no sé si le respondo la pregunta. Sí. ¿Sí? Sí, sí, muy gentil, muy amable. Un poco compartir esta parte es importantísimo en el ejercicio del periodismo, o sea, aparte de la docencia, el haber estado gastando suelas y haber estado haciendo periodismo, pues a uno le traslada a ese mundo fantástico. Y con lo que usted, Carlos, va diciendo, pues obviamente nos va eh, haciendo recordar aquellos procesos en los que fuimos o trabajamos. Y si hay una encrucijada realmente, y la pregunta, otra de las preguntas sería esa encrucijada que existe en el saber el momento de distinguir entre lo que es morbo y lo que es el trabajo propiamente, lo que tengo que mostrar, o sea, tengo que hacerlo, tengo que generar esa información con esa gráfica, con esa fotografía, y muchas de las veces nos genera un conflicto emocional, psicológico y por ende también esa parte humana, ¿cierto? Que no sabes, ¿lo publico o no lo publico? Y a veces al estudiante nos dice, bueno, en la experiencia que uno ha pasado, se ha quedado uno así pensado, ¿lo hago? Si lo hago, ¿qué repercusiones tengo? Y si no lo hago, también qué repercusiones tengo para el medio. Entonces, un poco ese sería el análisis y la reflexión que deberíamos tomar quienes de una u otra manera estamos en el ejercicio del periodismo. Así es. Bueno, yo creo que ese análisis suele ser también muy personal. De hecho, en esto hay posiciones muy, muy divididas frente al mismo mundo del fotoperiodismo. En el libro Ante el dolor de los demás de Susan Sontag, que es un ensayo hermoso sobre la imagen periodística representando el dolor humano, sostiene que quizás una salida a este dilema es desarrollar una suerte de ecología de la imagen, una suerte de evitar la redundancia del dolor porque nos va a generar, nos va a descontextualizar y nos va a ir creando esta insensibilización en los espectadores. Como las fotografías, no sé si en Ecuador pasa que en Chile, por ejemplo, las fotografías de las cajas de cigarrillo tienen imágenes, ¿no? De órganos cancerosos por el Ujú. consumo de tabaco, ¿cierto? Imágenes que son fuertísimas y que en un momento impactaron a quienes fumaban, pero que hoy en día prácticamente no lo ven, no ven la imagen, ¿ya? No, no, ya no se relaciona. Entonces, por eso la reiteración hay un riesgo tremendo. Por eso es que esto tiene que ser visionado en contextos donde se permita la reflexión. Por eso yo creo que es fundamental que siempre se esté integrando la reflexión en torno a la imagen en las prácticas de las escuelas de comunicación y periodismo en todo el mundo, porque este es el lugar donde se debe reflexionar. Esta reflexión debe ser compartida con la comunidad, no debe ser un tema acabado, porque hoy en día justamente la sobreexposición de la imagen es más abundante que hace 20 años atrás. Antes eran solamente fotoperiodistas. Hoy vemos un montón de videos e imágenes brutales, sin filtro alguno, que están esparcidas en la red y que no tienen contexto, no tienen seguimiento y nos están generando un acostumbramiento peligroso y estamos rompiendo con el tabú de la muerte, que es algo muy peligroso, normalizando aquello que no debiéramos normalizar. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Cristian. Ya algunos se han quedado sin luz, lastimosamente, pero vamos a continuar. Tengo una pregunta más de un estudiante, Carlos Luis Negrete, por favor, para que le haga la pregunta a nuestro querido expositor. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Yo sí tengo una consulta.
Más bien quisiera que me ayude con algo. En una de sus láminas dice usted que Ujú. la fotografía es tener la respiración cuando todas nuestras facultades se conjugan ante la realidad huidiza, ¿verdad? Pero, Sí, ¿cómo podemos llegar a ese punto sabiendo que ahora las cámaras están llegando a un punto más avanzada? Por ejemplo, antes se usaba la Nikon o la Canon, que uno tenía que hacer los manuales, pero ahora la Sony ha evolucionado esas partes, ¿no? Tanto la Sony Alpha 7 III como la Sony 9 que ha salido hace poco. ¿Cómo podemos luchar contra esa parte de la fotografía? ¿Cómo podemos llegar al punto en que mirar por el lente de la cámara y hacer una foto excelente cuando las otras solo necesitan dar el clic y sacar una foto mejorada? ya. Bueno, yo creo que frente a eso hay una confusión. Una cosa es la calidad técnica de la fidelidad y acutancia, la respuesta al color y al intervalo tonal que tiene una escena, que sin duda los modelos que usted me menciona hoy en día lo hacen estupendamente bien y han liberado a que las personas requieran de aprender técnicas avanzadas de captura de imagen a la que estábamos obligados los antiguos fotógrafos. Yo más que conflicto, eso lo veo como una oportunidad porque en el fondo yo puedo educar la mirada desde otra manera, ¿ya? Porque ya lo técnico no representa tanto desafío ni consume tanto de mi tiempo. Lo que sí debe existir, y por eso puse aquí una actitud ética del fotógrafo, la capacidad de observar es única del ser humano. Saber cuándo disparar es única del ser humano. Independiente si el equipo que yo llevo en mis manos se trata de una cámara de alta gama que captura con mucha fidelidad el color y la textura y la acutancia y todos esos conceptos técnicos de la imagen. Pero el momento decisivo solo lo capturo uno. Si usted me dice, ¿y qué pasa si yo uso un sistema Global Shutter, por ejemplo, que puedo disparar 120 fotogramas en un segundo? Yo le diría que eso es interesante cuando uno recién se compra una cámara, pero se va a dar cuenta que al rato ya no va a estar usando esas ráfagas interminables de fotografía porque van a transformar el acto fotográfico en una experiencia absolutamente vacía de emoción, ¿ya? La captura es mental, es humana, ¿ya? Y da lo mismo si yo uso una vieja cámara del siglo XIX o una modernísima cámara de la marca que sea. En este caso, Sony, que es una cámara que ha llamado mucho la atención, principalmente de los nuevos fotógrafos. Yo soy nikonista, por cierto. Eh, pero no está en la cámara la magia. La magia está en el encuadre, en la capacidad de ordenar este caos de elementos que están ahí en la escena y ordenarlas de tal manera para que los elementos generen también un significado estructural dentro del propio encuadre. Y eso no hay software, no hay cámara que por sí sola lo haga. Y si lo hace es inteligencia artificial y eso ya no es fotografía, estamos hablando de otra cosa. Ahora, la pregunta es, ¿podrá coexistir la fotografía con la inteligencia artificial? Yo pensé, por ejemplo, que la película estaba muerta y estos últimos años, Kodak, Ilford, grandes marcas de película, han tenido que recontratar a sus antiguos laboratoristas para que fabricar película nuevamente y dar respuesta a la demanda justamente que han impulsado las generaciones jóvenes, aquellos que no conocieron la película y están queriendo capturar de nuevo con esa experiencia única que me genera la captura fotográfica. Evidentemente va a seguir siendo algo de nicho. En la fotografía digital no creo que vuelva la película, perdón, en la fotografía profesional no creo que vuelva la película a tener un protagonismo muy, muy preponderante. A lo mejor alguno que otro devoto, ¿no? Del sistema fotoquímico, porque los ritmos, la producción del día a día me lo impide, pero la cámara no hace la foto. La cámara es el instrumento, la libreta de croquis que me permite hacer la foto. Y hoy en día tenemos estupendos instrumentos para tomar con mayor precisión el color, la textura, la forma y un montón de detalles de la fotografía. Pero si esa fotografía está vacía, no significa nada. No hay nada peor
que una imagen nítida para un concepto difuso, lo decía el gran Ansel Adams, que justamente todos los ajustes de nuestras cámaras modernas, todas las herramientas de Photoshop y Lightroom, Capture One, casi el 70% se basa en los avances que este señor hizo en el laboratorio. Por eso hay que ser observador, hay que ser capaz de relacionar lo que veo con lo que quiero decir. Por lo tanto, una persona tiene que ser muy culta visualmente. Yo les recomiendo que lean mucho arte, que revisen la pintura de Rembrandt, de Vermeer, de los pintores flamencos, de Velázquez, de Goya. Se considera Francisco de Goya en Los desastres de la guerra el primer, entre comillas, fotoperiodista, pero antes de que saliera la cámara, ¿no? Sino que él usaba una técnica de agua fuerte para representar el desastre de la guerra. Hay que ser sensible a lo visual. Hay que darte cuenta que estás en un entorno que es vivo y que es fugaz y que desaparece. Por lo tanto, la fotografía también es un trabajo muy solitario. Ya, yo recomiendo que quienes se enmarquen en proyectos fotográficos eh, lo hagan siempre bastante en solitario, porque lo demás distrae. Tener sentido de la composición, de la estética, por lo tanto, las artes visuales ya nos dejaron un enorme legado. El ritmo, la textura, la línea, la regla de los tercios, la proporción áurea, desde Leonardo da Vinci tenemos muchísimo que aprender. Y esto es lo actitudinal, ser empático con las personas y su medio, acercarme a aquello que quiero observar sin juicios a priori, ¿no? Ser respetuoso y consciente del poder de la imagen. Una imagen puede condenar a una persona. Si yo no la contextualizo debidamente, yo puedo crear estigma de la persona, puedo estigmatizar, puedo cosificar a las personas. Por ende, hay que tener empatía y alteridad. Empatía para conectar con los sentimientos que tienen las personas, los protagonistas de esa historia, y alteridad, que es un concepto más antropológico, para entender las condiciones que llevaron a esa persona a ser quien es. Les voy a mostrar rápidamente los proyectos que han realizado mis estudiantes. Ya, este es Changos. Chango es el nombre de un pueblo originario, costero, ancestral. Este trabajo está hecho por Claudia Urrutia, actualmente periodista, donde ella le dio cobertura a un campamento, un territorio ocupado ilegalmente o desregulado, ya, de una comunidad que vive cerquita de la ciudad. Aquí vemos las fotos, vemos el roquerío, vemos unas casas hechas con materiales reciclados y detrás hay una fila de casas de segundo piso y palmeras. Ya son casas construidas por una empresa. Y vemos acá estas personas en un estado de vulnerabilidad social importante. Claudia trabajó muchos años con ellos en una labor de voluntaria, entonces por eso es que los conocía tan bien, por eso podía llegar y acercarse a estos momentos tan íntimos, donde vemos a la persona acariciando su caballo, vemos su intimidad, el baño, por ejemplo, los objetos, vemos la manera en que ellos tratan de llevar la vida, la dignidad que subyace en la condición del ser humano, sus pequeñas huertas y todo lo que realizan para poder subsistir y sobrevivir a la pobreza. La Serena y Coquimbo, que son las dos ciudades que están aquí pegadas en una conurbación, son ciudades altamente turísticas, está llena de postales turísticas, de lugares bellos. Esto es la mirada incómoda de la fotografía. Esto es patrimonio también, pero patrimonio incómodo, ¿ya? Ese patrimonio que no queremos mirar. Y esto nos lleva y nos pone y nos releva estos espacios, porque estos sí que van a desaparecer, estos nos van a quedar registrados como grandes obras, esto la gente incluso siente vergüenza y pudor de mostrarlo, pero son realidades. Acá tenemos un conjunto de músicos callejeros, de ancianos, músicos callejeros que cantan bolero, se llaman Los Cristales de Coquimbo, que son estos señores. El del medio, que va caminando con la guitarra, él ya falleció hace 2 años. Por lo tanto, este documento es de los pocos registros que quedaron de este grupo tradicional, que llevó toda una vida cantando en las noches del puerto, en la bohemia porteña. Ustedes saben que todos los puertos del mundo son bohemios, no están llenos de vida nocturna, son un poquito peligrosos también, en todas partes, porque tiene este tránsito de existencias humanas que vienen y llegan y que colisionan con las realidades locales y se desarrollan estos procesos identitarios. Y estas personas acá cantaban en las ferias libres,
en los restaurantes humildes, con el bolero, el canto vivo de lo popular, esa canción siempre desdeñada, proscrita por los medios hegemónicos. Estos no están en un Billboard, no están en un Grammy, no están en Spotify, ¿ya? Esto es el canto del pueblo. Esto es patrimonio de un pueblo. Y este registro quedó a partir de la imagen capturada por Eliu, un alumno, y a donde está la comida, se fijan, mucho producto marino, ya mucha costa aquí en Chile, nos gusta igual que en Ecuador, la comida del mar, la comida costeña. Yo sé que donde está emplazada la universidad de ustedes es una de las zonas de la mejor gastronomía ecuatoriana y de nivel mundial. Bueno, acá también tenemos zonas gastronómicas que están, se ven ahí en estas personas, en estos garzones que atienden, otros que duermen, ya, todos estos momentos que quedan registrados en el tiempo. Esto ya es mucho más tradicional, esto es una trilla yegua, ya, ahí vemos un guaso chileno vestido con traje típico. Esto no es una postal, esto es así la gente su día a día, esto no está hecho como una puesta en escena para autoridades que estaban de visita o de turismo. Esto es una estrategia de la gente humilde del campo, que no tenía dinero para maquinaria, que no tenía dinero para pagar a trabajadores, y para poder cosechar el trigo invitaba a la vecindad a que le ayudaran durante varios días, y donde ellos se comprometían a tenerles abundante y rica comida, con abundante vino, y donde toda la familia participa, las señoras haciendo la empanada, preparando las cazuelas, los cocimientos, al fuego vivo. Y esta es la trilla. Esas son yeguas que van siendo empujadas para caminar sobre este trigo y lo va trillando, o sea, lo va separando la paja del trigo para que posteriormente sea procesado y se saque la harina y los subproductos del trigo. Y es una fiesta, ¿ya? Es una tremenda fiesta que tiene siglos, por cierto, y que se mantiene viva como tradición con sus cantores. Obviamente la técnica moderna ahí está presente, ahora el cantor tiene su sistema de amplificación, ¿cierto? Y al lado de él un tacho con agua fría y hielo, con abundante cerveza para ir alivianando la garganta en este cante y cante de días soleados. Y los niños bailando cueca, que es nuestro baile tradicional. Y ahí están compartiendo el vino mientras se hace la faena. Acá quisiera ya ir terminando. Este trabajo se llama Estaciones del Tiempo. Acá, para los estudiantes, sobre todo, les planteo un tremendo desafío metodológico. ¿Cómo representar la existencia humana en lugares donde ya no hay personas? ¿Ya? Esto es lo que queda del antiguo ferrocarril que existía en este territorio, que en la década del 70, cuando llega la dictadura, fue deshuesado y fue reemplazado por carreteras y camiones, ¿ya? Lo que generó un tema político y de debate que hasta el día de hoy perdura, ¿ya? Y entonces lo que quedó de estos antiguos trenes está copiado en este lugar, detenido en el tiempo. Por eso el trabajo se llama Estaciones en el Tiempo. Cuando la estudiante me planteó el tema, me dijo, profesor, lo que tengo miedo yo es que este trabajo se me haga demasiado monótono y aburrido. ¿Cómo yo puedo retratar a la gente si ya no está? Entonces yo le dije, las personas dejamos huellas del lugar que habitamos, dejamos rastros, dejamos testimonio, la misma tecnología que se está oxidando, los fierros, los asientos, podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, ahí vemos un carro de un nivel social y habían otros que eran de primera, segunda y tercera. Ahí están en esas naves industriales, abandonados en el tiempo. Hay documentos antiquísimos ahí que tienen 40, 50 años esperando ser retratados. La fecha, de ahí un detalle, un plano detalle que le da contexto. ¿Dónde fue construida esta maquinaria? En Valdivia, una ciudad sureña, en el año 1948 por la empresa Inman, Sociedad Anónima. Esta es la fanera, era el combustible de la época. Se usaba carbón y aquí era la copa de agua que alimentaba la caldera que a su vez impulsaba las antiguas locomotoras. Y ahí están los carros, las puertas, las instrucciones de las personas que aquí trabajaron. Aquí quedó registrada la última instrucción de esta persona en el turno antes de que le dijeran que debía abandonar su puesto de trabajo, los espacios de donde está la oficina de los inspectores, todo lo que fue abruptamente detenido en el tiempo y que vuelve a revivir a través de estas fotografías.
Eso es un desafío. ¿Cómo retrato la existencia humana en lugares donde la existencia ha desaparecido? Y no hablo de los sitios arqueológicos, donde encontramos petroglifos, cierto, alfarería o joyas. Hablo de esto, de aquello que es más humilde, que es más reciente, que suele ser anónimo, porque representar la imagen también es poder. Si nosotros miramos hacia el pasado, solo los reyes, el clero y los ricos tenían posibilidad de dejar su imagen registrada. La gente era registrada pero sin nombre, como objetos, como cosas, no como sujetos. La fotografía, una vez que entra en el seno de la familia, comienza a registrar estos ritos humildes, estos estilos de vida, por ejemplo, como estos gitanos que viven en La Serena hace más de 100 años, pero que la ciudad les da la espalda, no los reconoce como ciudadanos serenenses, a pesar de que llevan más de un siglo, y están ahí y son también patrimonio histórico e incómodo. Ellos con su alma errante tienen casas, pero les gusta vivir en carpas, se van moviendo. Y aquí vemos la familia integrada siempre por matrimonios muy jóvenes. Vemos los ancianos. Hay todo un sistema de respeto entre la relación de los jóvenes, los niños y los ancianos. Los oficios humildes, como el lavado de la loza, que está en una cultura esencialmente muy machista, por lo tanto, estas labores domésticas están monopolizadas por las manos femeninas. Y vamos dejando registro de esta infancia, una infancia distinta. Estos niños nos van al colegio, pero son, como ellos dicen, libres como pájaros. Esto entra en conflicto con las lógicas y la cultura chilena, donde está prohibido no llevar los niños al colegio, pero los niños están aquí y están quedando registrados en esta imagen. Y ahí está el estilo de vida transhumante, registrado en una sola foto donde vemos la mujer con su hija, el hombre armando la comitiva, la caravana, para ir de nuevo a otro lugar, buscando el sol, buscando la costa o buscando lugares donde sea más amable el vivir. Para terminar, termino con esta cita de Henri Cartier-Bresson. En fotografía, lo más pequeño puede constituir un gran tema. Un pequeño detalle humano convertirse en un leitmotiv. Vemos y hacemos ver en esta especie de testimonio el mundo que nos rodea. Y es el acontecimiento a partir de su misma función lo que provoca el ritmo orgánico de las formas. Henri Cartier-Bresson, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Cristian, de verdad nos ha parecido una hora y unos minutos muy productivos en los cuales hemos podido aprender mucho más con respecto al tema de la fotografía. Yo creo que estos espacios que nosotros consideramos como un miércoles académico, donde efectivamente se realizan este tipo de talleres, no solamente a nosotros nos dan la oportunidad o la posibilidad de recibir toda esa información personalizada de expertos, en este caso en el tema de fotografía, sino que también nos permite poder compartirlo. En este caso, hoy este video va a ser subido a nuestra plataforma para que las personas también puedan conocer todo esto acerca de la fotografía que hemos compartido en este día. Una vez más, muchísimas gracias, querido Cristian, te agradezco de verdad de todo corazón por esta predisposición. En realidad hay grandes cosas todavía que tenemos que hacer en conjunto con la FELAFAX y por supuesto con todos los que somos parte de la misma y poder compartir y retroalimentar todas esas cosas positivas que tenemos en común. Así que una vez más, Cristian, muchísimas gracias, un abrazo desde Guaranda, desde la Universidad Estatal de Bolívar, desde la carrera de comunicación. Esta también es tu casa, ya sabes que siempre eres bienvenido. Así que grandes proyectos tenemos en conjunto, estimado Cristian. Así es. Muchísimas gracias y gracias también a quienes ya se han conectado y a quienes son parte de este webinar a través de nuestra página oficial Comunicación UEB en nuestro Facebook. Un abrazo para ustedes, que tengan una maravillosa tarde. Gracias, Cristian. Muchas gracias y bueno, para despedirme solamente agradecer la invitación. Les dejo la invitación también a futuro a lo mejor de hablar y profundizar en el tema de la representación del dolor de la imagen periodística, porque ahí tenemos profundos desafíos éticos en los cuales reflexionar. Y las puertas abiertas también de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena para todas y todos los integrantes de la comunidad de la Escuela de Comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar de Guaranda. Muchas gracias, Lisette, y muchas gracias a FELAFAX, que de alguna manera ha posibilitado este encuentro y este diálogo fructífero para nuestras instituciones y sobre todo para nuestros estudiantes. Así es. Muchísimas gracias, Cristian, por tus palabras y gracias también a todos ustedes que han sido parte de este maravilloso taller. Un abrazo, buena tarde.